Ay, pues es que las cámaras están muy elegantes. Bueno, pues muy buenas noches, bienvenidos todos. Creo que la lluvia pues no nos ha ayudado estos martes en la participación presencial, pero siempre sabemos que en línea pues nos sigue bastante, nos, nos ve bastante gente y eso bueno pues nos alegra porque martes a martes pues nos damos la tarea de estar aquí en estas sesiones de formación continua. Y en esta ocasión tenemos con nosotros a Héctor del Río. Él tiene estudios en Biblia y Catecismo, en Historia de la Filosofía y de Teología. Ha trabajado ininterrumpidamente en la pastoral desde 1985. También tiene una licenciatura en maestría en comunicación y es profesor desde hace 30 años. Actualmente es catequeta, ministro extraordinario de la comunión y caballero de Colón. Bienvenido, Héctor, y un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Gracias, muchas gracias. Bueno, si les parece, vamos empezando con una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, vivifícanos, para que tengamos entusiasmo de vivir, deseos de mejorar, constancia en nuestro deber y ardientes ganas de ayudar y de amar. Espíritu Santo, fuego abrasador, fortalécenos, para que resistamos la tentación, para atrevernos a hacer lo correcto, para que sepamos perdonar, para que no temamos al sacrificio. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos, para que sepamos qué es lo correcto, para que entendamos tu voluntad, para que busquemos la verdad, para que cuando la encontremos gustemos de ella y la sepamos comunicar. Amén. Muy bien, tengo el gusto de estar con ustedes otra vez. Voy a presentar este tema que se llama La persona y su dignidad como único posible eje del derecho y la orientación de la doctrina social cristiana. Es un tema en 2 sesiones, es este martes y la próxima, y me van a disculpar, pero el título presenta esas 2 ideas al revés. Hoy vamos a hablar de la doctrina social cristiana, de la doctrina social de la Iglesia, y la próxima sesión vamos a hablar del derecho, ¿sí? Pues vamos a hablar de la dignidad humana como principio, y luego vamos a hablar de los principios del principio, es decir, de dónde viene ese principio, ¿sí? Y ahí es donde vamos a hablar de la doctrina social cristiana. Y luego vamos a hablar de los fines del principio, o sea, como para qué sirve o en qué se puede aplicar este principio, y ahí tocaría hablar de los derechos. Cuando se opta por la persona, es decir, cuando se trata al otro como persona, este otro no puede ser un objeto, no puede ser nunca un medio, tiene que ser siempre un fin. La persona es un fin en sí mismo. Si tú usas a las personas para algo, ¿sí? Entonces no las estás tratando como fin en sí mismo. Ese otro algo lo estás poniendo por encima de las personas. Las personas son los escalones que pisas para llegar a ese algo. Las personas siempre tienen que estar por encima de los demás algos. Siempre la persona tiene que ser no nada más fin en sí mismo, sino también fin último, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Pues porque así nos lo enseñó Jesús. La novedad radical de Jesús está en poner primero a la persona, antes que todo. Y eso escandalizó a muchos en su tiempo, ¿sí? A muchos no les gustó que Jesús pusiera a las personas por arriba de cosas que ellos valoraban más que a las personas. Entonces, nos llama a ponerlo por encima incluso que la religión en su ritualidad. ¿Sí? Acuérdense la parábola del buen samaritano. Va un sacerdote al templo y ve al herido y dice, es que si lo toco,
por la pureza ritual ya no alcanzo a ir al templo, entonces pues mejor no lo toco, ¿sí? Entonces, por encima de los ritos, por encima de cumplir con la ritualidad de la religión, por encima de eso está la dignidad de la persona. ¿Por qué? Porque finalmente religión significa que estás siendo religado. ¿Religarte a qué? Pues a los otros, ¿sí? Eh, Hay una serie de televisión, no quiero entrar en polémica, a algunos de ustedes les gustará y otros no, que se llama The Chosen, donde están representando por enésima vez la vida de Jesús. Y el capítulo más reciente se trató de que Jesús dice aquello de: venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, estuve desnudo y me vistieron, estuve enfermo o encarcelado y me visitaron, tuve hambre y me alimenté. ¿Y a qué horas, Señor? Me van a decir, y Dios les va a contestar: cuando lo hicieron con uno más pequeño, lo hicieron conmigo. Y entonces en el capítulo hay un miembro del Sanedrín que se escandaliza y dice: ¿cómo te atreves a identificar a Dios con lo peor, con los pobres, con los hambrientos, con los pequeños? ¿Sí? Es decir, digo, eso no viene en la Biblia, es una licencia ahí de los dramaturgos, pero claro que hay gente que piensa que otras personas son inferiores y que están por debajo de muchas otras cosas que aprecian y valoran más que a esas personas. Y sí es una revelación revolucionaria de Jesús poner a la persona primero. Pero es que en el Antiguo Testamento lo primero es amar a Dios. ¿A poco Jesús quita eso? No, no lo quita, lo reformula. Porque Dios quiere ser amado de una manera específica. Quiere ser amado en los otros, especialmente en los más necesitados. ¿Sí? Fíjense, de los 10 mandamientos, 3 hablan de Dios y 7 del prójimo. O sea, ya desde el Antiguo Testamento se veía que este asunto de cómo tratar a los demás es lo que le interesa a Dios, ¿no? El profeta Isaías en el principio, ¿no? Que dice: estoy harto de sus sacrificios y de sus holocaustos y de sus bueyes y sus carneros y su grasa, me da asco, lo vomito, es una carga que no soporto. ¿Quieren ser buenos? Traten bien a la gente, aprendan a ser caritativos con la viuda, acojan al huérfano, ¿sí? Entonces, no es en sentido estricto algo que no estuviera en el Antiguo Testamento, pero está formulado de una manera más radical, con menos espacio a hacernos los que no lo vemos, ¿sí? Jesús pone a la persona por encima de todo, ¿sí? También por encima de la ley. A un judío, incluso hoy en día, me acuerdo una vez ahí en la universidad, estábamos invitando representantes de las distintas religiones para que le explicaran a los muchachos en qué consiste cada una de esas religiones. Y el judío definió el judaísmo como la ley hecha vida. La ley hecha vida. Para ellos su ley es hasta arriba, lo más importante. Pues más importante que la ley es tratar bien a la persona. Acuérdense aquella de, bueno, ¿se hizo el hombre para el sábado o el sábado para el hombre? ¿Sí? Entonces, la ley es sometida a la dignidad humana. La ley es para cuidar la dignidad humana. Si la ley va contra la dignidad humana, no la obedezcas en esa ocasión. La dignidad humana está por encima, ¿sí? También está por encima de los propios pecados, ¿sí? Me van a perdonar, pero pues por mi edad saben ustedes que fui joven en los 80s. Y en aquel entonces estaban de moda las películas de acción gringas y había
protagonista muy de moda que era el Arnold Schwarzenegger. Y tiene una película que se llama Mentiras Verdaderas, donde resulta que él es espía internacional y su esposa no sabía, pero lo descubre la esposa. Entonces, cuando lo descubre la esposa, es porque los agarraron los malos y los están torturando. Y entonces le inyectan pentotal sódico al héroe, ¿no? Al Arnoldo. Y entonces el pentotal sódico es lo que le decimos el suero de la verdad, ¿no? Y entonces le dicen, dinos dónde está escondida la cosa importante que necesitamos. Y entonces él dice, no, no les voy a decir. Dicen, pues estás hasta el gorro de pentotal sódico, tienes que decir la verdad. ¿Quieren la verdad? Les voy a decir la verdad. Me voy a desamarrar, a ti te voy a romper la cabeza, a ti te voy a... Y les dice cómo se los va a echar a todos al plato. Se ríen de él y lo hace, así tal como lo describió. Entonces desata a la mujer y la mujer está asombrada y le dice, ¿lo que te pusieron te hace decir la verdad? Sí. Aunque no quieras vas a decir la verdad. Sí. Y le dice, ¿ya eras espía cuando nos casamos? Sí. Y ahí viene, a lo que viene a cuento toda esta anécdota. La mujer le pregunta, ¿has matado gente? Y la respuesta que da el personaje es, no te preocupes, todos eran malos. ¿Sí? En el American Way of Justice de las películas, el que es criminal pierde la dignidad humana. A ese sí lo puedes matar y no importa. A ese sí lo puedes maltratar y no importa. ¿Sí? Entonces lo que importa es que seas de los buenos, de los nuestros. Pues no, para Jesús no. Todos son buenos, incluso los paganos, incluso los pecadores, todos. La dignidad humana está por encima de las porquerías que hagamos. Es decir, nosotros podemos vivir a contrapelo, en contra, desconociendo esa dignidad y aún así no la perdemos. No se nos quita con nada. Para Jesús la dignidad humana es irrenunciable. ¿Sí? Y le reclaman, pero es que ¿cómo andas con pecadores? ¿No? O sea, si de veras es el Mesías, o sea, debería andar codeando con crema y nata, ¿ah? ¿Cómo es que anda con los pecadores? Y él contesta, el médico viene para atender a quién? A los enfermos. ¿Sí? También está, la dignidad humana es más importante incluso que la vida. Hay por ahí un movimiento que está agarrando fuerza, mucha fuerza, de tratar de lograr una ética universal para que creas lo que creas, haya modo de tener orden, de tener acuerdo, de tener unos mínimos de convivencia que posibiliten una ley internacional. Y el valor universal, el primer valor universal en donde anclan todo, que dicen este sí lo tiene que reconocer todo el mundo, es el valor de la vida, ¿no? O sea, nadie quiere ser matado y como que pues ahí a partir de eso tenemos que anclar lo demás. Bueno, pues la vida, que para los no creyentes es como, no se pueden imaginar nada más importante que eso, pues la dignidad humana para Jesús es más importante que eso. Uno debe de estar dispuesto a dar la vida por la dignidad de los otros, ¿sí? Entonces, pues es una novedad radical. Y todo lo que me digan sobre la dignidad humana como fin o como principio rector de la moral o como eje de las leyes, ¿sí? En una fuente no cristiana seguramente es una fuente que, aunque no lo quiera admitir, se inspira del cristianismo. Porque antes de que Jesús pusiera la dignidad humana como centro y eje de los sistemas valorales, nadie lo había hecho antes. Nadie lo había hecho antes. Una de las dificultades por las que el cristianismo no es como el sistema que rige el mundo es por la dificultad de aceptar esto,
que la dignidad humana es lo más importante, es más importante que las ganancias, es más importante que la nación, es más importante que el honor, es más importante que la propiedad, es más importante que la libertad, es más importante que el derecho, es más importante que la autonomía, es más importante que todo. Es bien difícil admitir esto, ¿sí? Ayer vi una película india, ¿sí? Y todo el trama de la película india es el conflicto entre la ley y el sistema tradicional de castas. Hay un super policía, no sé si han visto las películas que están haciendo en la India en estos días, pero son exageradísimos para ponderar las virtudes de los personajes. O sea, exageran a un grado que a nosotros, que tenemos como otra educación cinematográfica, incluso nos parece cómico, casi rayando en lo ridículo, ¿no? Ponen a un cuate que es un súper policía, pero súper, así, no, sobrehumano, ¿sí? Y entonces, eh, uno de sus subordinados ve llegar a un hotel a una pareja, y entonces va y les toca, ¿qué hacen aquí? Y dicen, no traen anillos de boda, no están casados, deben de estar cometiendo un delito. Aquí no deben ni de raptar, ni de prostituirse, ni de ponerle el cuerno a nadie, así que van a la comisaría. Y en la comisaría el superpolicía les dice, a ver, cuéntenme ustedes su historia, este no los dejó hablar. Y ellos dicen, somos muy pobres, no tenemos para casarnos y queríamos llegar a tomar el tren de las 6 para llegar al matrimonio multitudinario que organiza el Estado cada mes. Pero como nos aprendió su guarura, ya no llegamos. Entonces el policía les dice, no se preocupen. A ver, tú, por tu culpa no se casaron, de tu dinero me traes un sacerdote y les organizas una boda aquí en la comisaría. Y les hace la boda, firman los papeles, están legalmente casados, va. Se acaba la boda y le dice, ahora sí, me los llevas a la estación del tren y me los despides, ¿sí? Y después, el cacique del pueblo empieza a hostilizar al policía y a su esposa, y entonces el superpolicía se le planta y va a hablar con él, ¿no? Y en el camino se da de trompadas y desbarata a varios de los guardias. Y ya que se le planta y le dice, a ver, ¿cuál es tu problema? ¿Qué traes conmigo? ¿No? Le dice, tú permitiste que mi hija se casara con alguien de casta baja. Se conocieron en la escuela de medicina, pero el hecho de que él tenga la carrera de medicina no quita que es una casta inferior. Yo tengo derecho a que me regresen a mi hija. Y él le dice, los dos son adultos, están legalmente casados, debería de dejarlos. Y él le dice, mi casta me da el derecho a que me regresen a mi hija. Y el policía, contra la ley, va y encuentra a los recién casados y se los trae de regreso al papá, porque hay que respetar las tradiciones y las castas. Y el papá les pone una golpiza y los da por muertos. Él sí queda muerto, ella no. Entonces el policía llega y dice, ¿y qué hice? Por mi culpa casi matan a los tres. Entonces la hospitaliza a ella, que resulta que está embarazada. El papá se entera que sobrevivió la hija y la va a buscar a todos los hospitales, no está en los hospitales, se entera de que está hospitalizada en la comisaría y va y asalta a la comisaría como si fuera ¿cómo diría? Como un asalto militar, así, todos los guardias, todas las armas, a matar a todos los policías para recuperar a la hija. Y total, se arman las trompadas y al final el cacique está tirado en el suelo derrotado, ¿sí? Y la hija llega, le pisa la garganta y dice, lo que voy a hacer no se debe de hacer por las tradiciones porque hay que respetar a los padres, pero lo voy a hacer para proteger a mi hijo. Y le apoya ahí el pie en la garganta y mata al papá. Sí,
Es decir, hoy, en 2024, ¿sí? Un tema polémico como para gastar millones haciendo una película es ¿qué está por encima, la ley o la casta? No pueden hacer una ley que los mande a todos porque esos todos sienten que sus castas están por encima de la ley. Bueno, aquí también en México hay quienes creen que están por encima de la ley, pero nomás es locura individual, no tenemos todos como esa ofuscación de que no nos queda claro qué es primero. Y los dos sistemas que proponen son horribles, ¿sí? O sea, en uno la casta manda y en otro la supervivencia manda, y de todos modos alguien termina siendo desechable y termina siendo ejecutado. O sea, ¿qué onda con eso? ¿Sí? Donde no ha habido cristianismo, nosotros no lo valoramos, no lo valoramos. Pero en los países que por tradición el cristianismo no ha permeado en las capas profundas de su cultura, no les queda claro de por qué todas las personas tienen que ser respetadas. Algunas no merecen ser respetadas. No todas tienen la misma dignidad, ¿sí? Hay unos que son más dignos que otros, ¿no? De hecho, una de las grandes críticas a la cultura occidental es aquella novela de George Orwell de 1984, sí, no, perdón, La Granja se llama, sí, de George Orwell, en donde él está criticando el comunismo, ¿sí? Y entonces la crítica que hace al comunismo la hace con la metáfora de una granja en donde los animales se rebelan, ¿sí? Y entonces los dirige un puerco y escribe en una barda, todos somos iguales. Pero entonces los seguidores del puerco quieren el poder del puerco y matan al puerco líder y ellos dicen, en nombre de nuestro líder vamos a seguir dirigiendo. Y al día siguiente aparece en la barda escrito, donde decía, todos somos iguales, abajito decía, pero unos somos más iguales que otros. ¿Sí? Entonces, estas cláusulas de todos tenemos la misma dignidad, pero incluso entre bromas y veras existen hasta en nuestra cultura. Espero que no, pero temo que sí. Algunos de ustedes han oído esa frase de todos somos del mismo barro, pero no es lo mismo bacín que jarro. ¿Sí? O han oído esa de hasta entre los perros hay razas. ¿Sí? O sea, las ganas de no reconocer la dignidad de la persona siguen flotando en la sopa. No hemos conseguido que se cristianice del todo nuestro sistema de valores y nuestra cultura. Y por eso seguimos teniendo broncas. Porque para algunos es más importante la ganancia, eh, eh, la, el dinero, la seguridad, la dignidad, el prestigio, la familia, la libertad, la patria, la nacionalidad, no, cualquier otra cosa menos la dignidad de la persona humana. ¿Sí? La opción por la persona en la doctrina social cristiana es la piedra de toque que lleva a criticar y a superar todas las demás ideologías, tanto los comunismos y las izquierdas como los capitalismos y las derechas. ¿Sí? Porque nosotros decimos, ay, ¿cuál es la buena, la izquierda o la derecha? No, no. Es como si fueras en un barco y dijeras, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Discúlpame, pero en un barco la izquierda y la derecha se están moviendo constantemente. No te sirven de referencia. Necesitas algo que esté por encima, ¿no? Por eso se navega con el polo magnético o con las estrellas, porque izquierda y derecha no sirven de referencia, ¿no? Son un pretexto local que aquí en cortito te parece que sabes para dónde vas, pero a gran escala no te sirven de referencia, ¿sí? Entonces, nuestra referencia es a la izquierda o a la derecha, nuestra referencia es Jesús y su evangelio. ¿Y eso cómo lo bajas a principios prácticos, concretos en la vida social? La dignidad de la persona humana como principio
y norma de la conducta, de la ética, del derecho, por encima de todo, ¿sí? Y el totalitarismo, pues eso no le parece. Hay quienes quieren estar por encima de los otros y te dicen, ay, que la izquierda, ay, que la derecha. Pues sí, pero lo que tú ves como derecha aquí y lo que ves como izquierda acá, por detrás se unen en la misma mano, que es las ganas de, como decían Pinky y Cerebro, de controlar el mundo, ¿sí? Entonces, pues los dedos de la derecha o sí, son el sistema corporativo y la bolsa de valores, ¿sí? Yo puedo ganar dinero sin trabajar, especulando con el trabajo de otros, comprando barato y vendiendo caro y jineteándome el trabajo de los demás. La banca central y la reserva fraccionaria, no sé si sepan qué es esto, pero híjole, da para un semestre completo. Los bancos centrales que imprimen el dinero no son del gobierno. La Banca de México, el Banco de México, no es de México. Pertenece a los accionistas y cotiza en la bolsa. Entonces, cada billete que imprime, cuando se lo da al gobierno, no se lo da, se lo presta. Entonces, el gobierno debe todo el dinero que hay en México, más los intereses de ese dinero. Y para poder pagar esos intereses se inventa el impuesto sobre la renta. ¿Sí? Es un robo, es un robo. El dinero tiene dueños y son poquitos, son como 13 familias, los meros meros. ¿Sí? En el mundo entero, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, los países que les parezcan a ustedes más acá civilizados, así es, tienen un banco central con un sistema de reserva fraccionaria que les permite prestar más dinero del que tienen. Y entonces no nomás tienen todo el dinero, sino que además son dueños de la deuda, es decir, son dueños del dinero futuro, porque son dueños del trabajo, ¿sí? Entonces es un sistema de esclavitud monstruoso que casi nadie ve. El sistema de partidos, ¿sí? Aquí en América, cuando el Imperio Español se empezó a tambalear y nosotros formábamos parte del Imperio Español, lo primero que hicieron los ingleses es meter las logias masónicas para que fundaran partidos políticos y que los partidos agandallaran el poder. Hoy, como está la Constitución en México, nadie tiene derecho de ser candidato a un puesto de elección popular si no es avalado por un partido político. Ya hubo un caso en Veracruz, un candidato independiente que no formaba parte de ningún partido, ganó y no le reconocieron el triunfo. Porque como la ley la hacen los partidos y los partidos quieren el poder, si no eres de mi partido, no te doy el poder. A ver cómo le haces. Y entonces, ¿por qué en las boletas electorales dice candidatos no registrados? La respuesta legal jurídica hoy en México, y por favor no me crean, investiguen para que vean que no miento, es que el Instituto Electoral no solamente tiene funciones para organizar las elecciones, sino también para indagar el comportamiento electoral de la población. Entonces, los votos por candidatos no registrados cuentan para la estadística, pero no cuentan como votos válidos. ¿Sí? Entonces, desafortunadamente así es en México. Y además los partidos políticos, aquí no se nota tanto, pero por ejemplo en Estados Unidos es descarado, pueden ser financiados por compañías. Y entonces el poder es del que mete más lana. El que llega al gobierno ya llega con una deuda enorme con los que le pagaron la campaña. Eso tiene esclavizado la política y la vida social de la mayor parte del mundo. Eso no debería de existir, pero existe.
es un dedo que nos está ahorcando, es parte del totalitarismo. Y también el control de las agencias de información y las agencias de publicidad. Las agencias, todas las agencias de información que le venden noticias a los periódicos son de un grupito de familias y de empresarios y de países. Y si tú publicas en tu noticiero, en tu periodiquito, una noticia que no viene de las agencias te dicen, pues muy independiente has de ser, ¿verdad? Pues ya no te vendemos nuestra información y a ver cómo le haces para cubrir el mundo, ¿sí? Entonces obligan a los noticieros a decir la versión de los poderosos. Y las agencias de publicidad también han sido poco a poco captadas por muy pocos dueños. Aquí en México, todas las agencias de publicidad están bajo el poder de unas pocas transnacionales y esas pocas transnacionales están vigiladas y controladas por la CIA, porque a través de las agencias de publicidad se financian los medios. Y si un medio dice algo que no les conviene, le quitan los anuncios, ya nadie se anuncia contigo. A ver, ¿de qué vives? A ver cómo le haces para que sea negocio tu periódico, tu radio, lo que sea, ¿sí? Entonces las agencias de publicidad y las agencias de información están siendo monopolizadas. Hay un caballero que tenía premios y era muy respetado, tanto en la izquierda como en la derecha, de parte de Rusia y de parte de Estados Unidos y de parte de Francia y de Inglaterra y de Alemania, tenía premios y era reconocido, ¿sí? Y este hombre se llama Sean MacBride, Sean escrito, Sean MacBride, MC Bride con B de burro. Y a Sean MacBride le pidieron, haznos un informe sobre la libertad de expresión en el mundo y te lo va a financiar la UNESCO, ¿sí? Y se le ocurrió al hombre hacerlo de verdad, honestamente, y decir la verdad. Y se conoce como el Informe MacBride y es un libro que se llama Un solo mundo, múltiples voces. ¿Y qué es lo que dice? Dice, no deberían de existir los monopolios en las agencias de publicidad ni en las agencias de información. Hay que hacer una ley mundial para evitar esto. El resultado es que Estados Unidos dijo, yo no suscribo eso, y es más, me salgo de la UNESCO, y es más, si los de la UNESCO quieren seguir aquí en Estados Unidos, les voy a cobrar por seguir, ¿no? O sea, hizo el berrinche de, como el niño este de sangrón de la cuadra, que es el riquillo, que la pelota es suya, ¿sí? Le metes gol y dice, no fue gol. Pero si fue gol, me llevó mi pelota, y a ver con qué juegan. Así se pusieron los Estados Unidos, ¿no? A mí no me vengas con informes y exigencias para controlar la información, yo sabré lo que hago. Y ustedes han visto los escándalos con Assange, por ejemplo, de cómo los gobiernos no respetan la libertad de la información, el derecho a la información, no lo respetan, ¿sí? Entonces, está ese, o el que es peor, todos en uno, el partido de Estado. Nosotros somos el grupito que sabe y puede, y si no eres leal a nosotros, eres traidor, y se hace lo que decimos, y o te aclimatas o te aclimatamos a castigos, ¿verdad? Entonces, pues no, así por ahí no funciona. Ahora, para el cristianismo, híjole, llegar a esta síntesis tan sencilla, a mí me tomó años de estudio. El cristianismo cree que Dios es real, bueno y racional. Para el cristianismo Dios es real, no es una alucinación, sí existe. Dios es bueno, no es cruel y manipulador como los dioses del hinduismo o de la mitología griega no.
es bueno, no tiene doblez, no tiene dobles intereses, no le pone el cuerno a la esposa, no anda acostándose escondidas con las guapas de los otros reinos para andar teniendo hijos semidioses. No, no es como el Zeus, que era así medio estilo Clinton. Y es racional, no es caprichoso. Hay una razón por la cual hace las cosas. Y además está dispuesto a compartirnos esa razón. Le gusta que lo entendamos, que sepamos la verdad. Es tan importante la verdad para el cristianismo que para nosotros la verdad es Dios mismo. Jesús dice de sí mismo que Él es ¿quién? La verdad, el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? El libro de los Reyes, ya desde el Antiguo Testamento, decía, es privilegio de los reyes entender cómo el Señor ha hecho la creación y entender el pensamiento de Dios. Jesús dice, busquen la verdad y la verdad los hará libres. Jesús dice, ya no les llamo siervos, sino hermanos, amigos, porque les revelo toda la verdad. ¿Sí? Bueno, entonces, para el cristianismo, Dios es real, Dios es bueno y Dios es racional. Créanme que es un filtro muy fino, es un filtro muy fino. En las otras religiones no son las tres cosas al mismo tiempo. O es una o dos, pero las tres totalmente no. Y todavía más difícil, crea un mundo que es real. No es como en el hinduismo, en donde la diosa Maya crea una ilusión delante de los ojos de las personas para burlarse de ellos y engañarlos. No, el mundo es real. Dios crea un mundo y el mundo es real. El mundo es bueno. Perdón. En el Génesis dice que Dios creó al mundo y vio que era bueno. El mundo es bueno. Puede que tenga algunos mecanismos duros, algunos mecanismos que hasta nos parecen crueles, ¿sí? Pero al final los balances son buenos. Por ejemplo, nosotros dijimos, ay, los lobos, si te descuidas, si no tiene bardas la ciudad, si los niños andan en la noche en la calle, se meten los lobos y se comen a los niños, o nos atacan, o se comen al ganado. Entonces dijimos, los lobos son malos y casi los extinguimos, ¿sí? A la hora que los empezamos a extinguir, pues todo el sistema ecológico, todo el ecosistema empezó a trastocarse, ¿no? Los gringos allá en Yellowstone, que era el parque más grande que tenían, se les empezó a morir todo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque los animales, por ejemplo los venados, se enfermaban porque no hacían ejercicio, porque no circulaban. Y como no circulaban, porque les daba flojera, se acababan con las plantas del lugar. Como no circulaban demasiado excremento en el mismo lugar, acidificaba la tierra y ya no crecía nada. Y entonces se empezó a morir todo. Y dijeron, ¿qué pasa? Pues es que como no tienen depredadores naturales, y volvieron a meter al lobo y ahora todo funciona, ¿no? Entonces puede que en micro, así en chiquito, digamos, ay, esto es malo, ¿no? Pero Dios sabe lo que hace, ¿sí? La creación es buena, el mundo es bueno. Tú puedes decir, ay, pero es que hay gente bien gacha. Bueno, pero es bueno que haya gente gacha porque nos obliga a pensar en el bien, nos obliga a luchar contra el mal, nos obliga a organizarnos, ¿no? O sea, el mundo es bueno. Eso es algo que de entrada se cree en el cristianismo. Y además, el mundo es racional, ¿sí? Dicho de otra manera, el mundo tiene un orden que puede ser comprendido por el hombre mediante la inteligencia o la razón, que la inteligencia o la razón, como le quieran decir, es uno de las potencias del espíritu que fue insuflado por Dios, ¿no? En el hombre. Entonces, nosotros creemos que Dios es real, bueno y racional.
y que crea un mundo real, bueno y racional, y que el humano y la condición humana es real, buena y racional. ¿Sí? Y ahí todo funcionaría bien. El problema es que no entendemos la verdad porque como caímos en el pecado, la razón se ve ofuscada, cegada por la concupiscencia, y entonces eh, ya no llegamos siempre a la verdad porque no partimos siempre de la verdad. ¿Sí? Si yo te pongo aquí una operación para que saques tú la cuenta de cuánto da y copias mal un número, ya no vas a llegar a la verdad. ¿Sí? Entonces, si de lo que partimos no es de creer que Dios es bueno, verdadero y racional, si nos parece que Dios, como dice el demonio en el Génesis, ¿no? La tentación de Adán y Eva, Dios es envidiosillo, no quiere que sean como Él. Dios es ambicioso, quiere gobernar sobre ustedes. Si dudas que Dios es bueno, ¿sí? O si dudas que Dios es racional y crees que no es asunto de pensar, sino de violencia, ¿no? Como cualquiera, por donde te vayas, te sales de la verdad tantito y ya no llegas a la verdad más adelante, ¿sí? Entonces, si no partimos de las verdaderas verdades, por perfectos que estén nuestros razonamientos y nuestros procedimientos, las conclusiones no van a ser las correctas, ¿no? ¿Por qué? Porque el demonio nos engañó en el camino. Entonces tenemos que volver a la verdad revelada. La verdad revelada es donde Dios nos dice, mira, parte de aquí, ¿sí? Y ese parte de aquí incluye la dignidad humana. ¿Por qué? Porque los humanos fueron hechos verdaderos, fueron hechos racionales y fueron hechos buenos, ¿sí? Ahorita hay un movimiento ideológico muy fuerte del animalismo y del ecologismo que dice que los humanos somos una plaga, que el mundo es bueno y los animales son buenos, pero el humano es lo malo. Y que si quitamos al humano, todo iría bien y todo florecería. ¿Sí? No es cierto. ¿Sí? Las especies de plantas y de animales que existen hoy son una chulada porque el humano ha hecho que poco a poco sean así. Y el humano es el que cuida el jardín del Edén. Dios se lo encargó, cuídalo. Sin cuidado, ustedes han visto que un lote que no tiene cuidado no se convierte en un bosque hermoso, ¿no? Un lugar que está baldío no se convierte en un bosque hermoso, ¿sí? Se necesita el cuidado del hombre. El hombre es bueno, el hombre es bueno, pero no queremos creer eso, ¿sí? Bueno, la revelación redentora de Dios, perdón. Entonces les decía, aunque tengamos la razón, no la sabemos usar de pronto porque fuimos engañados por el enemigo, ¿sí? Que nos mete ideas de que nosotros podemos ser como Dios, ¿no? Que no, que vas a andar siendo tu hombre, tú eres lo que quieras ser, ¿no? Así como la Barbie, sé lo que quiera ser, ¿no? Y hay quien dice, no, yo no soy humano, yo soy gato, yo soy caballo, yo soy una niña de 6 años. No, tú no eres Dios para determinar qué eres. Tú eres criatura y te tienes que someter a la verdad y la verdad te hace libre. El capricho no, el capricho te esclaviza, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacerle caso a la revelación de Dios que alcanza su plenitud en Jesucristo. Y Jesucristo nos presenta la verdad. Y gracias a la virtud de la fe, nosotros elegimos esa verdad revelada como punto de partida para la razón. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que a mí me encargan que construya un edificio. ¿Sí?
Y yo elijo pensar que a mí me gustaría construirlo con una cimentación como la de las torres de Dubái. Pues sí, pero esa cimentación es para la arena, no para el jal del que está hecho aquí Jalisco, ¿no? Porque está. Entonces, yo me tengo que someter a la verdad. Y a veces para construir el edificio de nuestra vida, nosotros sabemos la verdad revelada, pero no elegimos creerla, no elegimos actuar como si fuera cierto, ¿sí? Entonces, Dios dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se te dará por añadidura. Estoy pasando hambre y me dan a escoger un negocio de dudosa reputación, ¿sí? O pasar hambre. Y yo digo, bueno, Dios va a entender que estoy pasando hambre. Y elijo el negocio. No, oh, no. O sea, ¿crees o no crees? ¿Sí? Yo digo, pues no les acepto el negocito. Pero te va a ir mal y vas a pasar hambre. Pues bendita el hambre que Dios me mande si es prueba para la redención. ¿No? Pero a la hora de la hora no te falta nada. Pero ahí andamos angustiados, tronándonos los dedos de qué vamos a comer, con qué nos vamos a vestir, ¿no? No creemos que de veras Dios ve por nosotros. Entonces, bueno, a partir de que nosotros aceptamos la verdad revelada como punto de partida para la razón, podemos actuar en consecuencia, liberarnos del pecado, conocer y dominar la realidad y vivir así en armonía con los otros por la caridad y entonces alcanzar la plenitud del potencial humano. Hay una conferencia o un ciclo de conferencias que podríamos dar acerca de cómo la ciencia, así como es hoy, descansa en haber creído la verdad revelada. ¿Sí? Empezamos con Copérnico, Nicolás Copérnico, sacerdote católico, ¿sí? Que siguiendo eso de que hay que buscar la verdad para ser libres, ¿no? Dice, pues yo creo que el sol es el que está en el centro y no la tierra. Luego Johannes Kepler, su vida era un desgarriate, ¿sí? Él era hijo del segundo frente del marido, del papá, pues, era hijo del amante, y su mamá era bien peleonera, era medio bruja y vendía droga. Y entonces, y él vivía en un barrio donde había mucha criminalidad. Todo en su vida era un desgarriate. Pero lo mandaron a la escuela para que fuera sacerdote, al seminario, y en el seminario estudió geometría. Y por primera vez en su vida vio algo que funcionaba bien, siempre. Descubrió la perfección y escribió, la geometría es perfecta. La geometría dotó a Dios con un sistema para crear el mundo. La mente de Dios creó el universo con geometría. La geometría es coeterna con Dios. La geometría es el pensamiento de Dios mismo. ¿Sí? Eso escribió Kepler. Más adelante con los años, cuando quería hacer sus hipótesis de cómo se movían los planetas alrededor del Sol, para confirmar lo de Copérnico, no le daba el cálculo. Y entonces dijo, me faltan datos. Fue y consiguió los datos de Tycho Brahe, que era el que tenía los mejores instrumentos de observación y el que tenía más años coleccionando los datos más precisos. Y entonces hizo una teoría.
con la observación de 12 años, una cosa así, no me acuerdo ahorita cuántos años, todo cuadraba a la perfección, excepto 2 observaciones. Y el error era por 8 minutos de grado. ¿Qué son 8 minutos de grado? En 90 grados, es decir, una esquina así horizontal, vertical, son 90 grados. ¿Sí? La mitad de eso son 45. Y un solo grado tiene 60 minutos. El fallo en su teoría eran 8 minutos de grado. Cualquier persona de esa época hubiera dicho, ya está, barría la diferencia debajo de la alfombra, que nadie la vea, o le echaba la culpa a Taiko, seguro Taiko observó mal. Por 8 minutos de grado nadie se iba a pelear. Pero para él era importante que si no era exacto, no era perfecto, y si no era perfecto, no era divino. Entonces, o Dios no hizo el mundo perfecto, por lo tanto Dios no es el creador, o mis cuentas están mal. Y entró en una crisis existencial durísima. Durante meses sufrió lo indecible, escribió líneas angustiosas en su diario, hasta que encontró la elipse y se dio cuenta de que las órbitas son elípticas. Las ciencias exactas existen por la fe cristiana de Kepler, porque Kepler creyó que Dios es perfecto, que el mundo es real, que el mundo es racional y que el mundo es bueno. Si no crees en esas cosas, no llegas a las ciencias exactas. Hoy hay ciencias exactas en el mundo porque había cristianismo. Hay 3 verdades en las que tienes que creer sin capacidad de probarlas para hacer ciencia. Que el mundo existe, que es real. Que el mundo tiene un orden, o sea, que es racional. ¿Sí? Y que el humano puede entender ese orden. O sea que Dios es bueno, no crea un mundo para que creas que lo vas a entender y luego no puedes, te engaña. ¿Sí? Si no crees en esas 3 cosas, no puedes hacer ciencia. Y esas 3 cosas, Dios es bueno, real y racional, y creó un mundo bueno, real y racional, vienen del cristianismo. La ciencia, especialmente las ciencias exactas, existen gracias al cristianismo. Bueno, podríamos decir entonces que es parte de la verdad revelada la realidad, la bondad y la racionalidad del mundo, del hombre y de Dios. ¿Sí? Del mundo, del hombre y de Dios. ¿Sí? Ahora, todos los discursos y los procesos ideológicos que niegan y confrontan la enseñanza cristiana, niegan la realidad del humano, del mundo o de Dios. ¿Sí? Ahora niegan, por ejemplo, estos de la, ¿cómo le dicen? Ah, esto es la identidad elástica, las cosas estas de género, de que si tú te sientes caballo, tú eres caballo, si tú te sientes hombre, eres hombre. Sí, no, no, es que el humano es real y fue hecho de una manera, no depende de tu percepción, es real, ¿sí? O el mundo, dicen que no es real el mundo, ¿sí? Esto lo empezó, el relativismo cultural lo empezó Michel de Foucault, un filósofo francés, sí, que fue el filósofo más influyente del siglo XX, y decía, la verdad es un constructo hecho por la autoridad, ¿sí? Y decía, los médicos inventan la enfermedad, hay enfermedad porque hay médicos, hay crimen porque hay abogados, ¿sí? Hay cada quien crea su discurso de poder para legitimar su acción. Y entonces él decía, por ejemplo, que el SIDA no existía,
que era un discurso de control. Y adivina de qué se murió. Sí. Entonces, también hay quienes niegan la realidad, la bondad, o del humano, o del mundo, o de Dios. Y hay quienes niegan la racionalidad del humano, o del mundo, o de Dios. ¿Sí? Ahorita estamos en eso, pero a todo lo que da. ¿Sí? Ya no importa qué cosa es verdad, lo que importa es qué cosa es tendencia. Esto que le dicen la posverdad, ¿no? No importa qué pasó, lo que importa es lo que la gente cree, lo que se le dice, ¿sí? Que no sé si se acuerdan cuando estaba de presidente Donald Trump, los medios decían, es que él dijo que los japoneses tenían bombas atómicas. Y él decía, no, yo nunca dije eso. Y le pasaban el video en donde él decía, y decía, no importa lo que diga CNN, porque tienen menos seguidores que yo. Entonces, hay más gente que me cree a mí que la que le cree a ellos. Pero es que ellos tienen evidencia y te tienen grabado diciendo, no importa, no importa lo que dije, no importa lo que pasó, no importa la realidad, no importa la opinión, ¿no? Alan, sométete a una justicia que funcione así, donde no importen los hechos, donde yo llegue y te diga, me debes $1,000,000, y tú digas, ¿por qué? ¿A qué horas? Ni te conozco. Yo digo, no, yo estoy seguro, tengo la certeza de que tú me debes $1,000,000. Y como tengo más seguidores que tú, ¿no? Vamos sometiéndolo a consulta popular, ¿no? O sea, ya no se cree en la racionalidad del mundo, ¿sí? Dicen, ay, no, la ciencia es un discurso hegemónico, eh, como conservador, machista, blanco, neoliberal. No, pues cuélgale las etiquetas que quieras, pero el día que te subas a un avión, estás poniendo tu vida en la confianza en la ciencia. Entonces eres un hipócrita, ¿verdad? El día que compres un teléfono, estás creyendo en la ciencia, ¿no? Entonces, o crees o no crees, pero dice, es que yo puedo decir una cosa y hacer otra. ¿Por qué? Pues porque sí conviene a mi discurso. Entonces ya la gente ya no es racional. Ya lo que importan son las emociones y no la verdad. ¿No? Entonces estamos, pero para volvernos locos. Todos estos discursos que niegan o la realidad, o la bondad, o la racionalidad, ya sea del humano, del mundo o de Dios, son un mecanismo ideológico para impedir la vivencia de la enseñanza cristiana o para dinamitar su implementación. Dicho a calzón quitado, son patadas de ahogada del demonio para evitar el reino de Dios. No lo puedo decir más descaradamente, ¿sí? Son patadas de ahogado que está dando el demonio para evitar el reino de Dios. Y poco a poco se va a poner más fea la cosa, pero sabemos que al final, aunque perdamos batallas, la guerra ya está ganada, ¿sí? Hoy esas ideas que niegan o la bondad o la verdad o la racionalidad, ya sea de Dios, del hombre o del mundo, se nos presentan en la New Age, en el relativismo moral, en el secularismo exacerbado, en el marxismo cultural, en la ideología de género, en el ecologismo, en el animalismo a ultranza y otras corrientes que todas juntas suman lo que el Papa San Juan Pablo II denominó la cultura de la muerte. ¿Por qué les dice así? Porque tratan de oponerse al proyecto de Jesús que quiere que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. A lo largo de la historia, hasta el siglo XIX,
La acción de estos mecanismos ideológicos de la cultura de la muerte se hizo presente con mayor claridad y fuerza a través de ideas y prácticas en el protestantismo, que negaba la bondad de la racionalidad. Lutero decía que la razón era la más pestilente de las prostitutas del demonio y se peleaba con la teología y con Santo Tomás de Aquino y con con la racionalidad en general, ¿sí? Al grado que nos han hecho creer que la fe, para ser fe, tiene que ir contra la razón. No, léete a Juan Pablo II, fides et ratio. La fe y la razón son las dos alas para que el espíritu vuele, ¿sí? Dios no te pide una fe irracional, te dice, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, ¿sí? El iluminismo, de los franceses que se soltaban cortando cabezas como si deshojaran margaritas, ¿sí? Que decían que no, que la fe no, que solo la razón. O sea, haz de cuenta que uno quiso arrancarle un ala al espíritu y el otro movimiento le quiso arrancar la otra ala. O que terminabas decidiendo con cuál te querías quedar, ¿no? No, necesitamos las dos alas para volar, la razón y la fe. El nihilismo que dice, no, pues ninguna. Sí es cierto, el hombre necesita un sentido de vida, pero al final el sentido de vida que tú escojas, te lo inventas, es gratis. El mundo por sí mismo no te ofrece ningún sentido. El sentido y la dirección del mundo y de la evolución y del cosmos es la nada. Todo es absurdo. El capitalismo que dice, no, lo importante es la ganancia. O el socialismo que dice, no, lo importante es el partido de Estado. Por encima incluso de los habitantes, ¿no? 600 millones se ha echado el comunismo a lo largo de la historia. Digo, si eso no es prueba suficiente, esa cantidad de asesinatos, de muertes, ¿no? Las hambrunas de Stalin, las masacres de Pol Pot en Camboya, no, 600 millones de humanos han muerto por querer seguir el socialismo. Y ahí vamos, bien contentos, a echarle el segundo piso. Entonces, en 1891, el Papa León XIII, para enfrentar y combatir esta cultura de la muerte que había venido desarrollándose en todos estos mecanismos, y que todos esos mecanismos y todas esas mentiras se juntan, hacen como el álbum completo de la bola de burradas en un movimiento que se le dice el modernismo, ¿no? Decían que el modernismo es la suma de todas las herejías. Entonces, hay realidades nuevas en el siglo XIX y el Papa las ve venir y escribió una encíclica que se llama Las realidades nuevas, Rerum Novarum, ¿sí? Y en la Rerum Novarum hay tres cosas importantísimas. La primera, advierte sobre los peligros y engaños del socialismo, que estaba cobrando fuerza, ¿sí? No es sino hasta 1900 y tantos, o sea, este es 1890 y tantos, ¿sí? Antes de la Revolución Rusa, antes de la Revolución Bolchevique, ¿sí? Advierte sobre los posibles ataques culturales contra la Iglesia y la verdad revelada que custodia, que se iban a dejar venir por parte del socialismo. En segundo lugar, inicia una rica y valiosa tradición en que los papas y otros pastores de la Iglesia expresan al mundo, no solo a los católicos, a todos los hombres de buena voluntad, reflexiones y guías sobre la cuestión social, tratándola como un tema central. En todos los escritos de la Iglesia hasta entonces, el asunto social aparecía como algo más, un campo de aplicación, un lugar de análisis de dónde venía el problema o a dónde iba la solución o un ejemplo, ¿no? Pero el asunto central tenía que ver o con la devoción o con la religión o con alguna creencia o con alguna verdad de fe, ¿no? Acá el asunto central de toda la encíclica es la cuestión social. Y entonces se inicia una tradición en donde los papas hacen documentos donde hablan de la cuestión social
como tema central, ¿sí? Es decir, sin ser una mención dentro de otro tema como la fe, la devoción, la oración, ¿sí? Entonces, esa es la segunda cosa muy importante de la Rerum Novarum. También, no nomás está contra el socialismo, también habla contra el capitalismo y la ambición desmedida. Y por último, la tercera cosa que hace la Rerum Novarum es presentar como la guía última de la moral, como principio rector de la cuestión social, como síntesis máxima del mensaje cristiano, el respeto irrestricto a la dignidad de la persona humana, la cual es, por lo tanto, siempre fin en sí misma. ¿Sí? Entonces, a nosotros nos queda claro que la doctrina social cristiana nos pone eso de la dignidad humana como centro, como eje. Con esto el Papa León XIII dio lugar a un cuerpo de enseñanzas que se llama la doctrina social cristiana, que son guías para aplicar la verdad revelada a la vida social, ¿sí? Incluso a la política, a la sexualidad, a la economía, a la educación, a la cultura, al arte, ¿sí? Ahora, ¿de dónde salió ese principio de la dignidad de la persona humana? Bueno, desde el principio de la historia de la salvación, Yahvé nos ha ido dejando ver que a él lo que le importa, ¿sí?, es la dignidad de la persona humana. El modo en que se presenta Yahvé en la historia es cuando le dice a Abraham, a ver, sacrifícame a tu hijo, y cuando lo va a sacrificar dice, no, yo no admito sacrificios humanos. Yo pongo el sacrificio, para las personas me la respetan, ¿sí? Y es un Dios fiel y constante en las promesas a pesar de las infidelidades que se puedan tener hacia él. Entonces, en la historia de Moisés y en la entrega de los mandamientos se expresa dramáticamente esta claridad. De sus 10 mandamientos, decíamos, 7 son hacia el prójimo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento vemos cómo el antiguo amar a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como a uno mismo, Jesús los hace un solo mandamiento, que es, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y tú dices, ¿y dónde está el amor a Dios? Pues Dios quiere ser amado en el otro, ¿sí? Así la pregunta, ¿de dónde sale el respeto irrestricto a la persona humana como criterio de la doctrina social cristiana? Se responde con la dignidad de la persona, la tiene la persona porque Dios se la dio. ¿Y dónde y cuándo le dio la dignidad Dios a la persona? En primer lugar, en su constitución, porque en la creación nos hace imagen y semejanza. En segundo lugar, en la redención, porque cuando Cristo toma la condición humana, eleva nuestra condición humana. ¿Sí? Y en tercer lugar, porque más allá de que reconozcamos la dignidad, el hecho de que nos comprometamos vitalmente a velar por ella es un mandamiento divino. Dios nos lo manda. Nos da la dignidad y nos manda que la respetemos. Sí, es la voluntad del Padre, es el ejemplo del Hijo y para ello necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. En suma, la dignidad humana nos es dada por Dios. ¿Cómo nos la da? En la creación, en el mandato divino y en la redención. ¿Por qué somos dignos? ¿Por qué las personas son dignas? Porque Dios lo hizo a imagen y semejanza de Él. Porque murió por Él. Se encarnó, tomó su condición y murió por Él. Pero me cae gordo, no le hace, murió por Él. ¿Sí? Y últimamente, porque Dios te manda que lo respetes. En resumen,
Primero vimos cómo el respeto irrestricto a la persona humana es el principio central de la doctrina social. Para ello recordamos que se parte de la distinción entre los principios y las normas, ¿sí? Entonces, la opción de la persona debe de ser siempre fin último. Entonces, también vimos que la dignidad humana no es una ocurrencia o un capricho. Tiene su origen y fundamento a lo largo y ancho de toda la historia de salvación, en la creación, en los mandamientos y en la redención. En ello se manifiesta y empeña la voluntad del Padre, el ejemplo del Hijo y la asistencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Es todo por hoy, pero la próxima sesión vamos a ver cómo esto influye en el derecho y cómo cuando el derecho respeta la dignidad de la persona humana es un derecho y cómo los que se dicen derechos humanos no todos están en esta línea. ¿Sí? De eso espero que les interese el tema porque de eso vamos a hablar la próxima sesión. No sé, me pasé de tiempo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me pasé 10 minutos? Perdón. No sé si quieran hacer preguntas. Gracias a ustedes por seguirme invitando. Gracias a ustedes.